Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola, mi estimado amigo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Encuentra tu Biblia y lee con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13, del versículo 1 al 39. David sufre por su pecado. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey, y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba,
dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, Herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos, y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, He allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. ¿Te has dado cuenta de que lo que hace una persona afecta a muchas otras? Cuando una persona hace lo correcto, puede ser de gran ánimo y ayuda. Pero cuando una persona hace lo incorrecto, puede hacer mucho daño a otras personas. Nadie es una isla. Las decisiones que toma una persona, buenas o malas, crean ondas que afectan a muchas otras vidas. Qué importante es recordar esto cuando tomamos decisiones día a día. El pecado siempre cuesta más de lo que querías pagar y siempre daña a más personas que solo a ti mismo. El pecado de David con Betsabé fue exactamente así. Él lo había confesado y había recibido el perdón de Dios, pero las consecuencias aún lo afectarían a él y a toda su familia. El profeta Natán había advertido a David que su familia sufriría dolor y la espada. David nunca había imaginado que su pecado le costaría tan caro a él y a los que le rodeaban. No pasó mucho tiempo antes de que la familia de David empezara a cosechar las consecuencias de su pecado. Entre los muchos hijos que tenía David de sus diferentes esposas, había un joven llamado Amnón y una hermosa muchacha llamada Tamar. Amnón, que era medio hermano de Tamar, se había enamorado de ella y la deseaba para sí, pero su corazón no era puro y sus intenciones eran perversas. Amnón pensaba que sería difícil hacerle algo a su hermana. Pero Amnón tenía un amigo llamado Jonadab. Jonadab era un hombre astuto y malvado. Cuando él descubrió la obsesión de Amnón por Tamar, sugirió un plan que ayudaría a Amnón a conseguir lo que quería. Si Amnón fingía estar enfermo, el rey David enviaría a Tamar a cuidarlo. Entonces, Amnón podría hacer lo que quisiera. Amnón hizo exactamente así, y cuando llegó Tamar, Amnón tomó a su hermana y la violó vergonzosamente. Horrorizada, Tamar protestó, pero como él era más fuerte que ella, él la forzó. Cuando había terminado sus viles acciones, todo su amor por Tamar se había convertido en odio. Así que la echó fuera y cerró la puerta con fuerza tras de ella. ¿Cómo pudo Amnón hacer algo tan perverso? Desconsolada y afligida, Tamar huyó a casa de su hermano Absalón. Cuando David se enteró de lo sucedido, se entristeció y se enojó mucho, pero no le hizo nada a Amnón.
Su propio pecado vergonzoso había dado un ejemplo horrible a sus hijos, y sabía que incluso este era un triste resultado de lo que él había hecho años antes. ¿Cómo podía castigar a su hijo por el mismo pecado que él también había cometido? Dios tendría que tratar con Amnón personalmente. Mientras tanto, Absalón, el hijo de David, planeaba vengarse de su medio hermano Amnón por su conducta perversa. Pasaron 2 años enteros, y Absalón finalmente encontró la oportunidad que buscaba. Absalón había convencido a su padre que enviara a todos los hijos del rey, incluido Amnón, con él al esquileo de las ovejas en Baal Azor. Mientras estaban todos sentados comiendo juntos, Absalón dio la señal a sus siervos, los cuales avanzaron deprisa y asesinaron a Amnón. En la confusión, el resto de los hijos del rey huyeron en pánico. Absalón, sabiendo que su padre estaría descontento, huyó del país. Estaría ausente durante los 3 años siguientes. Pronto llegó a David la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos del rey. Llorando desconsoladamente por su familia quebrantada, David se echó a tierra. Pero Jonadab, el malvado supuesto amigo de Amnón, sabía lo que realmente había sucedido. No te preocupes, rey. Solo Amnón está muerto. Esta fue la venganza de Absalón, le dijo con tono de consuelo. Para David esto era un leve consuelo. Uno de sus hijos había muerto, una de sus hijas había sido profanada y otro de sus hijos había huido de casa. ¡Qué gran destrucción había sufrido su familia como resultado de su pecado! Recuerda, amigo, el precio del pecado siempre es más alto de lo que quieres pagar. El pecado promete deleite temporal, pero esconde el hecho de que es un veneno destructor. El pecado en tu vida no solo te destruirá a ti, sino que también lastimará a los que más amas. Cuando pecamos, siempre lastimamos a Dios, porque todo pecado es contra Él. Pero Dios también quiere que evitemos el pecado, porque Él quiere lo que es bueno para nuestras vidas y conoce las consecuencias dolorosas que vendrán cuando lo desobedezcamos. A Satanás le encanta que pequemos por la razón exactamente opuesta. Sabe que nos hará daño y que quebrantará el corazón de Dios. Él intenta a propósito destruir y romper familias por el pecado y sus consecuencias. Por eso la Biblia advierte, ni deis lugar al diablo. Cuando te sientas tentado a pecar, detente y piensa en su precio tan alto. Puede estar oculto, pero sin duda vendrá. Pide la ayuda de Dios para tomar la decisión correcta y no dejes que el diablo te engañe. Mantente cerca del Señor y apártate de la tentación y el pecado. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Cómo se describe el amigo de Amnón, Jonadab? Jonadab, el amigo de Amnón, era un hombre muy astuto. Excelente. Jonadab era un hombre muy astuto. ¿Cómo estaba relacionada Tamar con David y con Amnón? Tamar era la hija de David y la media hermana de Amnón. Sí, era la hija de David y la media hermana de Amnón. ¿Cuál fue la reacción de Absalón cuando supo lo que Amnón había hecho a Tamar? Absalón aborrecía a Amnón por lo que había hecho a Tamar. Muy bien hecho.
lo aborrecía por lo que había hecho a su hermana. ¿Quién le dijo a David que Amnón había muerto? Jonadab, el amigo astuto de Amnón, le dijo a David que solo Amnón había muerto. Correcto, le dijo Jonadab. ¿A quién deseaba ver el rey David? El rey David deseaba ver a Absalón. Bien, deseaba ver a Absalón. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia, el regreso de Absalón. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 5. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web, labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.